Dios les bendiga, amados. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana, una mañana hermosa del Señor. Y estamos aquí para traer un mensaje a través de la palabra del Señor. Y quiero decirles que este servicio llega siempre a ustedes el último domingo del mes. Para que usted tenga una idea, puede sintonizarnos a través de la página Nueva Creación, New Creation Assembly of God, Jamestown, New York. Y puede sintonizarnos también a través de Ministerio Hispano NCAG. Así que puede ver en las páginas de Facebook y de YouTube. Bien, quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 16 y el verso 7. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lee así: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Bien, quiero compartir la palabra del Señor y como todos ustedes saben, estamos celebrando Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía, pero hay otra cosa que quiero hacerles entender a ustedes, que es Pentecostés es importante en el calendario cristiano y muchas veces pasa por desapercibido. Llega el domingo, el día de Pentecostés, y estoy hablando del día de Pentecostés en que nació la iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender claramente que a todo esto que nos referimos cuando nos hablamos del día de Pentecostés, estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo, del comienzo de la iglesia, del comienzo donde Jesús da la promesa a aquellos que habrían de llevar el evangelio por toda la tierra, comenzando en Jerusalén. Cuando los seguidores de Jesús estaban reunidos en el aposento alto, después de su ascensión, según dice la Escritura, el Espíritu Santo descendió para morar dentro de ellos. En cumplimiento de la promesa del Señor, en Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Lleno del poder del Espíritu Santo, vemos a un Pedro pronunciando un sermón revolucionario, algo tremendo que ni él mismo se esperaba que pudiese hablar de esa manera. Empieza hablando Pedro de lo que sucedió el día de Pentecostés, un acontecimiento que cambió el mundo de una forma permanente, donde Pedro empieza a encarar a aquellos que tal vez no lo entendían, no comprendían lo que era el mover del Espíritu Santo de Dios. Allí nacía la iglesia del Señor. Y entonces Pentecostés viene a ser la revelación de Dios a ese comienzo de la iglesia. Pentecostés era una fiesta de la cosecha para los judíos y gente de diversas naciones habían venido a Jerusalén para la celebración. Y yo quiero decirle que cuando esas personas escucharon a sencillos galileos hablar en sus idiomas, algunos quedaron perplejos y no podían entender. Son estos los que están hablando en nuestro propio idioma, decían. Y muchos de ellos tal vez se burlaban y decían: estos están llenos de mosto o tal vez están borrachos. Fue entonces que Pedro se levantó para decir, según dice la Escritura en Hechos capítulo 2, verso 23, que está haciendo testigo de cumplimiento de una profecía que en el libro de Joel, y para darles interpretación concisa de aquel que había derramado ese milagro, está hablando
que Dios, por medio de Jesucristo, hablando a sus discípulos antes de la ascensión, lo que leímos en Juan capítulo 16, es que Él le iba a dar esa promesa, pero le encaró, le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no puedan, hasta que no reciban poder de lo alto. Cada vez que el Señor sanaba a alguien, resucitaba a los muertos o ejercía su poder milagroso, Dios, mi querido hermano, confirmaba que Jesús era su Hijo. Y vemos, sin embargo, a pesar de todas las evidencias, las personas no lo habían conocido como Mesías. De hecho, Pedro acusó a sus oyentes y les habla y le dice firmemente en las Escrituras de haber matado al Salvador, pero al mismo tiempo, usted que me escucha, el apóstol afirmó que la muerte de Jesús es parte del plan de Dios para la redención de la humanidad. Ahora, en Hechos capítulo 2, verso 23, Pedro identificó 3 partes que estuvieron involucradas en la crucifixión de Cristo. En primer lugar, miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Entregado por el determinado consejo y anticipó conocimiento de Dios, el papel de Cristo como el sacrificado expiatorio y suficiente por el pecado de la humanidad había sido decidido antes de la creación. Así que Pedro lo afirma, que todo este plan estaba ya concreto por Dios. Gracias a su amor por la humanidad, el Padre dio voluntariamente a su Hijo, según nos dice la Escritura, y el Hijo entregó voluntariamente su vida para rescatarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, la separación entre Dios y no obstante, aunque la crucifixión era parte del plan de la redención de Dios, Pedro también atribuyó, mi querido hermano, la responsabilidad y culpa a sus oyentes por haber clavado a Jesús en la cruz del Calvario. Y vemos todo este proceso que se está dando en este comienzo de la iglesia. En este punto del sermón de Pedro, Pedro hace un anuncio sorprendente a sus oyentes. Capítulo 2 del verso 24, él dice que aunque habían matado a Jesús, Dios lo resucitó. Fíjese esta declaración de Pedro: el que antes fue un humilde nazareno había sido exaltado, dice la Escritura, ahora en el cielo como Señor primero y Cristo, y estaba sentado a la diestra de Dios. Hechos capítulo 2 verso 36. Así que hay una verificación de esto. Pues claro que sí, puesto que una afirmación tan audaz podría ser rechazada, tildada de falsa. Pedro ofrece testigos para respaldar esa declaración. Y nosotros tenemos que entender claramente que cuando Pedro habla a través de lo que habían escrito los profetas, de lo que estaba ya en el Talmud, lo que estaba escrito en las Escrituras. Él no podía hablar nada de sí, porque lo que tenía era del Padre y venía de la palabra. No podía ser rechazado por los maestros, los fariseos o los saduceos, porque estaba allí escrito lo que decía del Mesías. Ahora, David en Hechos fue uno de los precursores, uno de los que habló del Señor. El rey más respetado, David, y amado de Israel, fue también un profeta que escribió acerca de la promesa de Dios de que su descendiente gobernaría desde el trono por toda la eternidad. Ahora, viendo esto en Hechos capítulo 2, versos 34 a 35, David habló de la resurrección del Mesías y diciendo que su cuerpo no vería, estaba hablando del cuerpo de David, no vería corrupción y que se sentaría a la diestra del Señor. Ahora, los seguidores de Cristo, como Pedro en Hechos capítulo 2 verso 32, Pedro y los otros discípulos también fueron testigos de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Fíjese bien, querido hermano, lo que estamos hablando aquí en Hechos capítulo 2 verso 23. El Espíritu Santo, el último testigo
era Dios mismo en la promesa del Espíritu Santo. Las lenguas extranjeras que escuchó el pueblo, escuche bien esto, era una manifestación del poder del Espíritu. Y Dios habla autenticando al Mesías con señales, número uno, maravillas, confirmando el mensaje de los apóstoles con una maravillosa señal de las lenguas. Es así que ellos empiezan a recibir ese poder como un estruendo. Entra ese viento recio a aquel lugar y empiezan ellos una manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo a darse a aquel lugar, y ellos empiezan a hablar nuevas lenguas. En este día de Pentecostés, Dios visitó la humanidad de una manera completamente diferente. En vez de estar físicamente presente con solo unos pocos, Cristo moraba en cada uno de sus seguidores por medio del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera, porque solo así podría Él enviar el Espíritu. Ahora, Jesús no está físicamente ahí, ascendió a los cielos, ya los discípulos están en el aposento alto. Habían ciertas diferencias entre ellos que tendrían que ser limadas. Tal vez había disensiones entre ellos, pero una de las cosas que yo estoy seguro es que cuando bajó el Espíritu Santo, ya estaban listos, ya esas asperezas estaban limadas, ya no había, gloria sea el nombre del Señor, ningún obstáculo para que el Espíritu Santo fuera derramado de una manera portentosa y poderosa en aquel lugar. El Espíritu Santo revolucionó la vida de cada creyente. Pedro, quien una vez había negado a Jesús, lo proclamaba ahora con valentía como Mesías y Señor, y confrontaba las multitudes que se oponían, y las personas que habían rechazado a Cristo estaban llenas de remordimiento por haber matado a aquel que había venido a salvarles. Ahora estaban profesando a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Después que se arrepintieron y fueron bautizados, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, sus prioridades cambiaron. Yo le quiero decir algo, que es cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nuestro tema, nuestra finalidad, nuestra disposición está en manos de Dios. Entonces empezamos a ver las cosas de un punto de vista muy diferente al que nosotros pensamos. Vemos las cosas con más claridad. Algunos entonces comprendían que lo que tenían no eran de ellos propios. Algunos incluso vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados de la congregación. La transformación era notable, pero no se quedó allí solamente eso. Entonces empieza a haber un cambio en el pueblo. Porque primeramente tiene que haber ese cambio, primeramente en los seguidores de Cristo, para que entonces pueda haber el cambio en otros. Con el tiempo, la cultura fue afectada. Los cristianos se dieron cuenta, mi querido hermano, que de aquí la rígida jerarquía social que existía no tenía lugar en la iglesia. Por eso podemos ver una separación entre Estado e iglesia. Esclavos y amos tenían el mismo valor. Gentiles y judíos ya no eran enemigos. Y las mujeres fueron reconocidas coherederas con Cristo, tal y como lo dice Gálatas capítulo 3 verso 28. A medida que el evangelio se extendía, mi querido hermano, el cristianismo sustituía la idolatría en algunas regiones, causando, dice la Escritura en Hechos capítulo 19, que la turbulencia económica a los artesanos
de ídolos acaparó de tal modo que ya dejaron de vender ídolos. La gente empezó a entender cuál era el plan que tenía Dios por medio de su Espíritu Santo a través del Evangelio de Jesucristo. Aunque Satanás trató de destruir la iglesia por medio de la persecución, la sangre de los mártires solo hizo que la iglesia creciera. Es que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones en que una temporada venga y trate de apartar a los cristianos, o tal vez decir que por una razón u otra se hayan enfriado, entonces es que Dios por medio de su Espíritu Santo trae un refrigerio a la iglesia, trae un avivamiento. Poco a poco el cristianismo ha afectado a todo el imperio romano. Incluso cruzó el océano Atlántico para moldear a la sociedad del Nuevo Mundo. Ahora, hoy en día los efectos del Pentecostés siguen aún reverberando en todo el mundo, a medida que los cristianos ejercen su influencia no solamente sobre las personas, sino también sobre las culturas. Una vez que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, nuestro destino, escuche bien, eterno, es cambiado radicalmente, como todo lo demás en nuestra vida. El Espíritu de Dios da la victoria sobre el pecado. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar para tomar decisiones por el Espíritu Santo. Consuelo es en medio de las tribulaciones, y el poder para obedecer al Señor lo da el Espíritu Santo. Ahora, nuestra responsabilidad, mi querido hermano, es hablar a otros de nuestro Salvador, quien destruyó las cadenas de la muerte, quien ofrece salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Yo no sé, muchos celebran el día de Pentecostés como una fiesta común y corriente, pero es el día donde Dios separó para Él en su calendario enviar un regalo a la humanidad. Joel habla de que en los postreros días, ya cuando al finalizar, para llegar al comienzo del reinado eterno del Mesías al pueblo de Israel, Él derramaría su espíritu sobre todo creyente. Todos aquellos que estarían allí estarían depositando toda su vida a los pies del Mesías. Es así que ahora el privilegio lo tiene la iglesia en un momento dado cuando el pueblo de Israel rechazó la salvación, y ahora viene a tomar entonces la iglesia un legado que jamás será borrado. La victoria de la iglesia por medio del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero compartir esta palabra con usted. Es una palabra de poder que en estos días debemos vivirla. No estamos encerrados tal vez porque un parásito o lo que se llame quiera detenernos. Nosotros estamos vivos y más que nunca por medio del poder del Espíritu Santo. La iglesia está hablando de Jesucristo. Se está llevando el evangelio como nunca antes a través de los medios. Hay gente que está orando y ayunando. Hay gente que está buscando la presencia de Dios como nunca antes. Yo te invito en esta hora a que recapacites, entiendas que Dios dotó a la iglesia de poder, a cada creyente, el cual ha sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos, con la señal, porque hubo una señal de hablar en lenguas. Dios quiere traer salvación. No te calles si el Espíritu Santo te dice que hables, habla. Es el momento de no quedarse callado, iglesia.
Es el momento de esparcir la semilla del Evangelio de Jesucristo. Y el poder está ahí por medio de su Espíritu Santo. Dios te bendiga en esta hora. Yo quiero orar por ti. Si hay alguno que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, haga esta oración conmigo. Si hay alguno enfermo, también espere el momento. Vamos a orar por los enfermos en esta hora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti. Señor, te acepto. Acepto a tu Hijo amado Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu salvación y por tu gracia. Perdona mis pecados, Señor. Lávame en tu sangre preciosa. Y ahora vengo a ser hijo tuyo. Señor, mira a aquellos que necesitan salud. En esta hora enviamos una oración poderosa. Señor, una palabra de unción. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sana a cada uno de aquellos que están enfermos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos salud sobre sus cuerpos. Señor, gracias te damos. Amén y amén. Si has escuchado esta oración, si has repetido la misma, yo espero en el Señor que busques una iglesia donde puedas congregarte. Nosotros estamos ubicados en el 116 de South Main Street, Jamestown, Nueva York. Aquí hay una iglesia que también adora y alaba y glorifica el nombre del Señor. Dios te bendiga hasta una próxima ocasión. Amén.